Hola, yo soy Carolina. Matilde está durmiendo como casi siempre y la idea de hoy es dar una guía que espero sea más o menos completa acerca de los materiales más comunes con los que tenemos contacto diariamente, acerca de cómo reciclarlos específicamente. Estoy rodeada de un montón de materiales que he recolectado durante varios días y espero en serio que esta guía les sirva y les sea muy útil. Antes de empezar a hacer la clasificación de todos estos elementos, quisiera compartir con ustedes 3 ideas básicas que espero motiven a las personas a hacer esta labor de reciclaje en la fuente con un poquito más de esmero. La primera idea tiene que ver con las personas que realizan la labor de reciclaje como trabajo. Estas personas realmente no están nadando en billetes y meten la mano literalmente en nuestra basura para conseguir su sustento diario. Cuando nosotros reciclamos de manera más consciente, ayudamos a que ellos incrementen sus ingresos, a que vivan de manera más digna y además a que no estén expuestos a problemas de salud o a accidentes por culpa de nuestra falta de conciencia al momento de hacer el reciclaje en la fuente. La segunda idea tiene que ver con unos elementos por los que pagamos, pero que son como invisibles para nosotros. Son todas las etiquetas y todos los empaques de los productos que consumimos. Como que esto simplemente lo consideramos basura y no nos importa en dónde quede. Cuando salimos a la calle y comemos una paletica, entonces lo ponemos en cualquier bote de basura, en el mejor de los casos, y si no, hay gente que lo bota incluso en el piso y que otro se haga cargo de esto. Pues no es justo, realmente esto lo pagamos con nuestro dinero. Es nuestro y es nuestra responsabilidad disponer bien de este tipo de elementos. Yo invito a la gente a que no tire este tipo de elementos en la calle, en cualquier basura, sino que los lleve consigo hasta su casa y allá disponga de la mejor manera de estos materiales. Con un poquitico de esmero, esto, que de pronto con un poquitico de helado es basura, se vuelve un material perfectamente reutilizable. La tercera idea tiene que ver con algo tan evidente y tan cercano que parece que lo estamos perdiendo de vista. Estamos inundados de basura. Sabemos que los océanos ya no pueden más, que los bosques ya no pueden más, pero como que a veces no tenemos conciencia de eso. Así que los invito a hacer un ejercicio. Cuando salgamos a la calle, miremos para el piso. Les aseguro que van a ver basura por todo lado. Asómense a una alcantarilla. Esa alcantarilla que en algún momento va a conectar con una fuente de agua está llena de basura. El parque en donde de pronto pasemos a nuestros perros o llevamos a nuestros hijos un rato tiene basura empedrada. Así que cuando reciclamos le damos al agua, al aire, un poquito más de tiempo, les damos un respirito. Le damos un respirito a un árbol para no tumbarlo, para hacer alguno de estos elementos, o le damos un respirito a ese litro de agua que no se va a usar fabricando una de estas cosas. Bueno, después de esta cantaleta motivacional quiero empezar a hacer ya la clasificación de todos estos elementos. Voy a empezar por un material que es muy contaminante, que abunda en este planeta y que está haciendo un dolor de cabeza: el plástico. Bueno, acá tengo una buena selección, espero, de envases y empaques de plástico que comúnmente llegan a nuestro hogar. Les quiero contar que muchos de estos tienen un triangulito que adentro tiene un número. Ese número nos está contando de qué material, de qué plástico específicamente está hecho ese producto. Por ejemplo, cuando tienen el número 7, quiere decir eso que no se especifica el tipo de plástico y generalmente esos elementos son muy difíciles de reciclar. Pero por ejemplo el número 1, que es un elemento así, que generalmente es transparente, quiere decir que es PET y es fácilmente reciclable. Entonces, bueno, vamos a empezar con este tipo de elementos como los envases de jabón para ropa. Este tipo de envases, los envases de champú, los envases, por ejemplo, como este que es de vinagre, los envases de limpiapisos, todos los envases de gaseosa, este tipo de contenedores de alimentos, grandes o pequeños,
Todo este tipo de elementos deben ir a la bolsa de reciclaje. Estas tapitas, cosas como estas, este tipo de canastillas en donde muchas veces vienen frutas. Realmente comprar esto no es muy aconsejable. Yo los invitaría a que no compren productos en este tipo de empaques, pero bueno, si ya lo tenemos y no lo vamos a usar más, pues debe ir en la bolsa de las cosas que reciclamos. Este tipo de contenedores de quesos, de mantequillas, todos los tarritos de los yogures, todo eso puede ir tranquilamente en la bolsa de los elementos de reciclaje. Este tipo de elementos es súper contaminante, muy contaminante. Reciclar este tipo de material, icopor, es muy difícil. Sí, hay empresas que lo hacen, pero este material debemos evitarlo al máximo porque es muy difícil de reciclar. Va en la bolsa del reciclaje, pero es muy difícil de reciclar. Los tarros de pasta dental. Este es otro elemento que realmente es muy difícil de reciclar, pero también hay empresas que lo hacen. Y bueno, por si acaso debemos ponerlo también en esa bolsa. Como los elementos tienen que estar limpios, es lo ideal. Lo que podemos hacer de pronto con esto es como quitarle la colita y nada, meter el cepillo y usar esa poquito crema dental que queda ahí, pues no pasa nada. Y va lo limpiamos así un poquitico y va a los elementos que sí se pueden reciclar. Lo ideal es que todos los empaques que pongamos en el reciclaje estén limpios. Bueno, no súper limpios, pero por lo menos que no estén chorreando el elemento porque pueden contaminar otro tipo de materiales. Entonces, que estén bien escurriditos por lo menos. Y lavar este tipo de contenedores, pues lo ideal sería meterlos en el lavaplatos, que les caiga agua naturalmente y luego ponerlos a secar. Pero no gastar un poco de agua y un poco de jabón para lavar este tipo de elementos porque no vale la pena. Este tipo de empaques en los que vienen cremas y aceites corporales son reciclables. Este tipo de empaques en donde vienen los desodorantes también los podemos. Los tarritos de helado. Este tipo de ganchos, por ejemplo, no dicen ningún número, así que no sabemos de qué están hechos, pero son de plástico. Vamos a ponerlos en la bolsa de reciclaje, donde ahora vienen el jabón, por ejemplo, el jabón de loza o el jabón de ropa, también lo ponemos en la bolsa de reciclaje. Y estas bolsas que hay gente que las ama, que les encanta, que las pide por cualquier cosa, bueno, este tipo de bolsas que después, generalmente después nadie las usa nada, va también. Empaques como este, que parecen como un poco metálicos, bueno, esto también tiene como un gran porcentaje de plástico y todos estos empaques, estos son como capas de materiales. Todos estos empaques los debemos meter en la bolsa de reciclaje. También son plástico, lo mismo, está por ejemplo el de pizza, entonces en la medida de lo posible que esté limpia y va para el reciclaje. Desafortunadamente estos elementos tan pequeñitos son un problema porque al ser tan pequeños, nada, un viento los tira al piso, luego van a una alcantarilla, luego terminan en el océano, en el vientre de algún animalito. Esto debemos evitarlo, pero si ya lo tenemos, pues va en el reciclaje. Es en donde vienen los cepillos de dientes, que muy fácilmente sabemos que están compuestos de dos materiales. Bueno, aquí en Colombia no se usa tanto como separar de verdad también el material, pero podríamos hacerlo. Este iría para el reciclaje de plásticos y esto iría para cartones y papel. Estos tipos de contenedores que usamos comúnmente en la cocina, pues muchos no están contramarcados. Este sí está contramarcado, así que fácilmente lo puedo meter en el reciclaje. Todas estas mallitas, estos elementos se meten en la bolsa de los elementos reciclables. Los tarritos en donde nos llegan comúnmente las salsas cuando pedimos un domicilio, bueno, también podemos meterlas en el lavaplatos, como echarles una jugadita ahí, que queden limpias y ponerlas en el reciclaje.
todos los empaques de cosméticos que sean plásticos también los podemos poner en la bolsa de reciclaje. Empaques pequeños de dulces también se pueden poner en la bolsa de reciclaje. Y donde vienen todas estas salsas de tomate, de mayonesa, la salsa tártara, todos estos empaques generalmente están contramarcados, muchos acá en la parte de abajo, y también se ponen en la bolsa de reciclaje. Las fundas de los celulares no se pueden reciclar, así que sí. Elementos como estos, que tienen evidentemente que están compuestos de diferentes tipos de plásticos o diferentes tipos de materiales, ni siquiera sé si es plástico, son muy difíciles de reciclar. Generalmente los cepillos de dientes y las cuchillas de afeitar no se pueden reciclar. Empaques de medicamentos no se pueden reciclar. Tampoco deben ir ahí, tampoco deben ir como en la basura común. La idea sería recolectarlos y llevarlos a un punto de recolección de medicamentos, que son juguetes, controles remotos, todas estas cosas que parecen de plástico y que, bueno, a simple vista diríamos que son reciclables. Bueno, hay que llevarlas. Bueno, si son juguetes los podemos regalar, y elementos como esto o elementos electrónicos debemos llevarlo a un punto de acopio, ¿no? Vinipel, como ya les dije, lo ideal es que esté lo más limpio posible. Esto también se pone en los elementos de plástico que se pueden reciclar. Realmente los plásticos con un poquitico de esmero los podemos poner en la bolsa de elementos que sí se pueden reciclar. Pero la verdad es que hay de tantos tipos y además a veces tan difícil de saber exactamente de qué materiales están hechos que muchos se perderán. O sea, de toda esta selección que tenemos acá, realmente no se sabe a ciencia cierta qué tanto de esto se va a poder recuperar. Así que pues la verdad la invitación es a usar mucho menos plástico, a reutilizar otro tipo de elementos y a minimizar el uso de estas cosas que son súper contaminantes. De todas maneras, la selección de estos elementos hay que hacerla con esmero, porque pues entre más esmero le pongamos, entre más cuidado tengamos, pues bueno, habrá más posibilidades de que más materiales sean reciclados. Pero la verdad es que mucho de esto simplemente va a ir a un relleno sanitario. Se me queda esto es como un sticker, una tirilla que parece como de plástico, una cinta. Esto evidentemente no se puede reciclar, así que va a la basura. Bueno, acá tengo una selección pequeña de cartones y papeles, y creo que esta es una clasificación muy fácil de hacer. Voy a empezar por este tipo de elementos. Esto es una caja en donde se mete la crema dental y esta otra caja en donde se mete la caja. Bueno, este par de objetos son horribles, no deberíamos comprarlos, pero hay que reciclarlos y se meten en la bolsa de reciclaje del papel. Este tipo de bolsas en donde viene comida, si están limpias, si no tienen un rastro así muy grande, por ejemplo, de grasa, se pueden reciclar sin ningún problema. Cajas en general, cajas en donde vienen yogures, cajas en donde vienen las diferentes compras que hacemos, nada, al reciclaje en las mismas condiciones que estas, que no estén mojadas, que no estén así súper torcidas, que estén limpias. Esta es otra caja de comida, y pues acá me acuerdo por ejemplo de las cajas de las pizzas. Si la caja de la pizza no está así súper llena de grasa y eso, nada, la podemos mandar perfectamente a la bolsa del reciclaje. O si de pronto solo una de las tapas está sucia, bueno, la podemos cortar y poner la tapa buena en la bolsa del reciclaje. Hay elementos que son muy pequeños, como por ejemplo los residuos, o por ejemplo esto que es un empaque de un alimento. Estos tipos de elementos que son de papel, pero que son muy pequeñitos, junto como por ejemplo el papel picado, si lo ponemos
en una bolsa grande junto con, por ejemplo, los elementos de plástico, pues estos elementos se van a perder, este material se va a perder. Así que lo recomendable es poner todos estos elementos pequeñitos juntos. ¿Sí? Todos los recibitos, todo el papel picado, ponerlos juntos, lo podemos poner en una bolsita que también estemos reciclando y lo ponemos juntos porque si no se va a perder. Eso es súper importante. Si solo tenemos así 3 papelitos y pues como que no hay en dónde ponerlos dentro de la bolsa del reciclaje, bueno, pues esperemos a la próxima, reunamos de pronto más material y ahí sí lo ponemos en la bolsa del reciclaje todo junto. Las cajas de los cigarrillos, los recibos, las cartas de amor, bueno, todo lo que sea papel y cartón que esté limpio, no hay rollo, se pone en el reciclaje. Todo este tipo de como de elementos decorativos de las cosas que compramos. Esto, por ejemplo, es un taleguito un taleguito de papel donde viene un conito. Esto es súper famoso. Esto es papel, está limpio. Tenía dentro otro papelito, esto se puede reciclar. Es un elemento muy pequeño, entonces la misma recomendación que con nosotros lo ponemos de pronto en una bolsita con nuestras cosas pequeñitas. Y cosas como esta que también son de papel, pañuelitos húmedos, pañuelitos para limpiar la cara, pañuelitos de los bebés, todos ese tipo de papeles, digamos, son papeles pero pues no son aptos para ponerlos junto con estos otros elementos y obviamente si están usados deben ir a la basura. Tengo acá esta cubeta de huevos, también se puede poner en el reciclaje del cartón y el papel. Sin embargo, bueno, digamos, yo compro los huevos a un señor que tiene un carrito que específicamente vende huevos y pues nada, yo hablé con él y estas cubetas se las llevo a él, así que pues no las reciclo, sino que se reutilizan. Así que pues si ustedes compran los huevos en una tiendita pequeñita o en un negocio pequeño, yo creo que en la mayoría de esos lugares se las reciben y se reutilizan. Me parece pues mejor idea. Cosas como estas, este tipo de fibras no son reciclables, pero son biodegradables, así que pues van en la basura con las cosas que se biodegradan. Las telas, hay muchas empresas que ya las reciclan, entonces pues de todas maneras no se pueden tirar en las bolsas del reciclaje, sino hay que llevarlas a un punto especial de recolección. Y obviamente si son prendas de vestir y están buenas, pues se las podemos regalar a alguna persona que las necesite. Elementos como estos que son de madera tampoco se reciclan, pero sí son biodegradables. Bueno, dentro de los cartones y papeles se me olvidó nombrarles los vasitos como estos, los vasitos en donde viene el café, por ejemplo. Estos vasitos también son reciclables y van en la bolsita de los cartones y el papel. Pero ahora voy a seguir con los elementos que son de aluminio. Todos estos elementos son reciclables y estos son reciclables las veces que quieran, así que estos elementos son súper importantes. Estos elementos los podemos espichar o los podemos poner así en la bolsa normalmente. Lo ideal, por supuesto, que no esté escurriendo nada. Este tipo de sprays también se pueden reciclar. Lo ideal es que estén vacíos y los ponemos en la bolsa de reciclaje. Las latas, así como esta, también son reciclables e idealmente podemos quitar las tiras de papel que tengan y poner esto junto con los papeles. Este tipo de tapitas que tienen muchos empaques también son reciclables, pero pasa lo mismo que con los pedacitos de papel. Si ponemos una tapita o dos tapitas revueltas con el resto del reciclaje, seguramente se van a perder. Entonces lo que idealmente se hace es empezar a hacer una bolita y se van juntando muchas más de esas tapitas o muchos más de esos elementos para reciclar, y cuando haya digamos una pelotica de un tamaño considerable que sea
visible fácilmente dentro de una bolsa de reciclaje, entonces ahí sí la botamos en la bolsa y pues así va a ser muy fácil de identificar y pues todo este tipo de elementos no se van a perder. Esa es mi recomendación. Van haciendo la bolita y la van guardando, la pueden guardar en la cocina, le ponen un lugar y se va haciendo cada vez más grande y no se pierde ese esfuerzo. Este tipo de canasticas, este tipo de recipientes son también reciclables. Y por supuesto los pedacitos de aluminio común, obviamente, como este, que no tengan rastros de comida, que no estén tan sucios. Los empaques de la margarina también son reciclables. Si ustedes son capaces de dejar esto limpio, si de pronto, no sé, por el tipo de margarina no se ensucian mucho, son reciclables. Si están así súper sucias como esta, nada, pues tendrán que ir a la caneca de la basura. Bueno, los vidrios realmente son muy fáciles de reciclar. Todos reconocemos una botella de vidrio, un frasco de vidrio, todas las botellas de gaseosa de vidrio, de los vinos, por ejemplo, del café, de las mermeladas, si son de vidrio se pueden reciclar. Si tienen tapas como esta o por ejemplo tapas metálicas, bueno, pues las separamos, esto irá a plásticos, las tapas metálicas pues a los metales, muy fácil. Pero no debemos confundir el vidrio con el cristal. Este tipo de elementos como los vasos no pueden ir en la bolsa de reciclajes en donde está el vidrio. Esto tiene otros elementos y no se pueden reciclar de la misma manera. O la loza o las cosas de cerámica tampoco van en la bolsa en donde están los vidrios. En el vidrio simplemente las botellas y los frascos, así como estos. Bueno, acá tengo otro tipo de elementos, por ejemplo esto, que está hecho de diferentes tipos de materiales, pues habría que llevarlo a un centro de acopio especializado porque no lo podemos poner en la bolsa de los elementos que se reciclan. Cosas de tecnología como estas, ahora hay centros de acopio en los centros comerciales, allá es a donde los debemos llevar porque allá es a donde saben bien cómo disponer de estos elementos. Las pilas, que son súper contaminantes, lo que yo aconsejo es que se guarden la mayor cantidad de pilas y pues cuando podamos las llevamos a un centro de acopio, que también hay muchos en los centros comerciales. Aunque la recomendación sería usar cosas que no necesiten pilas o usar pilas recargables. Este tipo de elementos. No, esto parece de plástico, pero realmente tiene diferentes tipos de materiales, así que hay que llevarlo a un centro de acopio especializado. Y elementos como esto, que son más sencillos, o las bombitas, desafortunadamente no son reciclables, así que hay que mandarlas al bote de la basura. Bueno, ya hemos terminado esta guía, sin embargo voy a dejar una lista en mi blog con estos y otros elementos para que la puedan consultar fácilmente. Si tienen algún comentario o alguna corrección que hacernos, bueno, con gusto las leeremos. No olviden darle clic a la campanita, seguirnos, nos vemos, chao.